caballera. El abogado y comunicador Jordi Veras regresó al país la semana pasada, según sus propias palabras, para enfrentar a sus agresores sin ningún tipo de temor a las consecuencias. Su salida repentina del país fue parte de un plan para finalmente dar con los responsables que hasta se prestaron para un intento de extorsión. Es un caso que se remonta a la década de los 70, que parece no tener fin. Nos sentamos a conversar con Jordi Veras. Yo pude entender lo que pudiesen sentir dominicanos como profesor Bosch, como Francisco Alberto Camaño, y no me estoy comparando en modo alguno para que no se vaya a malinterpretar, sino el sentimiento de saber tener que salir de su país por una situación de fuerza. Abandonó el país unas 2 semanas antes de que las autoridades arrestaran a los implicados en el intento de asesinato en su contra y dieran los detalles pormenorizados del caso. Las diatribas llegaron a tanto, porque no era como no vamos a dejarlo descansar. ¿Qué sentí? Que se me arrancaba el alma, aunque yo sabía que en mis adentros yo volvía, pero tener que tomar esa decisión, primero fue una situación de estrategia, que ya en el momento se sabía quiénes eran y que se iba a dar una información a la opinión pública. Jordi Veras asegura que fueron meses de incertidumbre. Cuando tú sobrevives a un atentado, como el ocurrido el 2 de junio a mi persona en este año, pero no obstante eso, que vayan a tu casa a intentar matarte y que tú no estuvieses ahí, pero sí tus hijos. Tú dices, bueno, yo me puedo defender ya. O ya yo he sobrevivido a una situación que Dios me ha dado la oportunidad. Pero no obstante eso, que en un lugar público intenten hacer en un supermercado lo que no pudieron lograr el 2 de junio ni en mi casa. A esto se le sumaron los comentarios que califica como malintencionados. La gente no se puede imaginar lo que fueron casi estos 6 meses, el próximo 2 de diciembre. De escuchar que lo de yo de por falda, que yo había hecho 5 divorcios con 5 personas diferentes en Santiago, y con las 5 esposas supuestas que yo había hecho esos divorcios, yo me estaba acostando, que era que yo tenía una situación de centro de masaje, que yo daba masajes a una persona, o sea, las cosas más tontas a las cosas más graves se escucharon de todo en esos 6 meses. Y uno no podía decir nada. No poder decir nada porque el hombre acusado de concertar a sus sicarios, Francisco Alberto Carela Castro, intentaba chantajear a su padre, el reconocido jurista Ramón Antonio Veras. Francisco Alberto es hermano de Engels Carela Castro, quien cumple 20 años de prisión por dar seguimiento a Miguelina Llaverías en el 2005 para asesinarla, contratado por su ex esposo Adriano Román. En esta ocasión, Engels, según las autoridades, planteó a Román la posibilidad de contratar un sicario. A principios de noviembre, Francisco Alberto intentó extorsionar a Negro Veras, ofreciéndole dinero a cambio de información sobre el caso de Jordi. Ellos se le acercan por mediación de una persona ligada al DNI, parece que por una situación de una relación ya anterior. Ellos pedían, si no mal recuerdo, eran unos 2 millones de pesos para el tipo de información que buscaba. Entonces, pero evidentemente mi padre lo que concretizó era primero, era que qué tipo de información ellos estaban dispuestos a dar y dónde se iba a concretizar esta reunión. Sin embargo, más que una extorsión, considera que Carela Castro tenía segundas intenciones. Lo que buscaban ellos eran ganar un espacio o un acercamiento, más que el hecho mismo material de recibir el dinero, era el hecho de decir, mire, nosotros estamos dispuestos a que dar una información con tal de que sean benignos con nosotros. Él le siguió la corriente. Claro.
Claro, evidentemente para buscar motivar a este señor que venía huyendo de Santo Domingo, precisamente las autoridades que ya habían hecho un allanamiento en la mañana. Él se traslada a Santiago huyéndole a la policía. Las autoridades aseguran haber encontrado pruebas visuales durante dicho allanamiento en sus oficinas de Faisán Detectives, que lo señalan como el cabecilla de la banda que espiaba parejas en cabañas para luego chantajearlas. Ya viéndose en la situación que él tiene en Santo Domingo, huyéndole a la policía, entonces él intenta buscar un acercamiento para dar información de mi caso a mi padre. Mi papi lo que hace es que le sigue la corriente y busca tratar de sacar la información a este señor, a Francisco Carela. Y ahí es cuando entonces se da todo el apresamiento, no se da la reunión. Carela Castro también había sido señalado desde el 2004 como el responsable de un intento de secuestro de un excónsul español y en el 2009 como el hombre que intentó estafar al Senado con 7 millones de pesos, aunque nunca fue acusado formalmente por estos delitos. Esa información, la que usted dijo la última del Senado, salió en el Diario Libre en el año 2000, agosto de 2009, pero nadie le dio más seguimiento. Eso salió ahí y eso se quedó así. Eso como uno se preguntara, caramba, ¿tiene tanta fuerza esta persona? ¿O tiene una relación tan fuerte a nivel de qué? Para que su nombre no siga recorriendo los medios y de que él no sea tan público. Eso es una pregunta que, aunque se lo estoy dando como respuesta, también se la hago como pregunta, no solamente a usted, sino al público. Es algo que uno también debería pensar. Desde el 2005, Vera sospechaba que Francisco Alberto podría también estar involucrado en el caso de Llaverías. Lo que pasa es que nosotros, por falta de testigos que no quisieron dar su testimonio por miedo, y situaciones que se presentaron de llamadas y registros telefónicos de los teléfonos de él, nosotros nunca pudimos encauzarlo. Había pruebas, pero no tan fuertes. Pero no solo Carela Castro contaba con un historial delictivo. Los coautores del intento de asesinato de Veras, todos ex policías, tienen en sus espaldas acusaciones de asesinato, narcotráfico y atraco. 30 de abril del 2007, el ex primer teniente de la policía Roberto Zavala Espinosa fue acusado, junto al segundo teniente Luis Alfredo Mateo Mota y el sargento Wellington Rodríguez Jiménez, de acribillar con más de 30 disparos a 3 jóvenes que fueron encontrados muertos dentro de un camión en los alrededores del vertedero de Duquesa. Los familiares desistieron y todos fueron descargados. Uno lo olvidó. Uno pensó que esa persona estaría presa conjuntamente con nosotros dos, pero evidentemente ya conocemos toda la situación que se dio por falta de pruebas o testigos que no quisieron dar su testimonio. O sea, en ese sentido ellos han tenido suerte por situaciones casi similares, que uno tiene toda la plena confianza que en esta situación no va a suceder. En breve. Lo supe lo de Jordi, eso me impactó, una cosa terrible, espeluznante. Miguelina Llaverías, aún incrédula ante las más recientes acusaciones contra su ex esposo, obsesionado desde hace más de 3 décadas con su persona. No tengo tranquilidad. Yo salgo a la calle y estoy mirando para todos lados. Continúe con el informe. Yo no andaba armado. Yo nunca tuve armas. Yo no creía en las armas. Por mi familia, por mis hijos. Yo vivía pensando que nada podía ocurrir, porque yo no tenía enemigos. Yo llevo casos a nivel profesional. Yo no llevo el asunto a nivel personal. Ahora, con el caso de Miguelina Llaverías, yo me había comprometido por la causa de la situación de doña Miguelina y de otras mujeres a las que he representado, no solamente Miguelina, de situaciones de violaciones de violencia contra mujeres, y lo hago por una convicción también. Sin embargo, asegura que desde que ocurrió el atentado en su contra solo pensó en el ex esposo de Miguelina Llaverías, Adriano Román. Lo que no podíamos era decirlo,
no podíamos acusar directamente, siendo ambos abogados, sin tener pruebas, y más con este Código Procesal Penal. La estrategia mantener un frente para que los responsables cayeran en sus propias garras. Necesitábamos dar cierta apariencia de que esa persona que sabía que había cometido ese hecho no se sintiera que lo estaban acorralando o investigando. Era una cuestión de táctica, pero nos estaba afectando a nosotros como familia y como personas. Cuando se dio el hecho, le dije a un amigo: yo me siento ganador 2 veces. Primero, porque Dios se fijó en mí el 2 de junio, cuando yo se lo pedí, por mis hijos y mi familia, y porque encontramos a los culpables. Han habido muchas lágrimas durante estos 6 meses. Dicen que cuando uno llora, Alicia, expresa el tipo de persona que eres. Yo vengo de una familia de valor. Mi madre, que es la menos conocida, nos crió, y yo entiendo, con una buena educación. Que mañana yo, mis hermanos, salgamos con otra situación, ya es una situación personal de cada uno de nosotros. Pero no puedo negar que mi padre y mi madre nos dieron una buena educación. ¿Quién no conoce a Ramón Antonio Veras Negro? Su trabajo. Su valor. Un hombre que no tiene mucha paciencia, porque es activo, tuvo que aguantar más que yo, porque él pudo ver el 2 de junio la posibilidad de que perdiera un hijo. Adriano Román, ni ninguno de sus secuaces son más fuertes que Dios. Si hubiese sido por Adriano, yo estuviera muerto, o ciego, o inválido, y Dios me trajo aquí. Tú dirás, ¿con qué propósito? Él sabrá. Mientras tanto, yo prefiero ser testimonio de su milagro. Testimonio de que cuando hay voluntad para seguir adelante, Dios da la fortaleza. Todo el mundo puede decir, no creo en Dios. Los otros son los que no pueden decirme a mí que Dios no existe. Yo salí del fondo, Alicia, del pozo, de un pozo, como salió José cuando sus hermanos lo vendieron, lo tiraron a un pozo sin agua. Yo salí así mismo de esa jipeta, vivo y con fe, y dispuesto a enfrentar a gente como Adriano Rafael Román y sus sicarios materiales y morales, y sicarios de la palabra. Yo estoy dispuesto a eso. Aparte de abogado desde hace 12 años, Jordi también es comunicador. Precisamente en las afueras del Canal 25 en Santiago fue donde fue emboscado cuando llegaba a los estudios temprano en la mañana el 2 de junio. Asegura que todo lo que se ha dicho en los últimos 6 meses en torno a su caso le ha enseñado la importancia y responsabilidad que conlleva pararse con un micrófono en mano. Se llegó a interpretar que mi papá estaba pagando porque había una cinta mía con una persona, una fémina. O sea, llegaron al colmo de desvirtuar. Y gente que, por eso yo te decía, Alicia, fuera de cámaras, la responsabilidad que tiene un comunicador. Y yo que he manejado comunicación hace más de 12 años, ahora yo me doy más cuenta de qué tan importante es que tú digas una palabra o no coloques una coma o no hagas una pausa, tanto en televisión o a nivel escrito. Porque tú puedes dañar una reputación, tú puedes malinterpretar una información. Y es tan importante cuando tú le explicas al público cada cosa de la manera, asumiendo que esa persona no sabe nada de lo que tú vas a hablar. Al reflexionar sobre los últimos 5 años desde que inició su participación en el caso de Miguelina Llaverías, se remonta a otro caso ocurrido también en el 2005. Una joven que no tuvo la misma suerte que yo.
Vanessa Ramírez. Vanessa, de 18 años, estudiante de medicina, murió a pocos metros de su casa cuando 3 sospechosos la asesinaron a balazos, todo para robarle un celular. La muerte de la estudiante de la Pucamaima no solo conmovió a Santiago, sino a todos los sectores del país donde llegó el clamor de justicia. Los responsables del horrendo crimen en ese entonces admitieron que cambiaron el celular que le robaron a Vanessa por 500 pesos y el mantenimiento de una motocicleta. Yo pensaba que como la revolución que se creó, o mejor dicho, todo lo que se creó, la sociedad dominicana se iba a despertar. Tras la muerte de Vanessa se generaron discusiones y planteamientos entre las autoridades y sectores comunitarios que motivaron la búsqueda de alternativas para erradicar la delincuencia. Entre las acciones más contundentes estuvo la promulgación del decreto 308-06, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de centros de diversión luego de las 12 de la noche de domingo a jueves y hacia las 2 de la madrugada viernes y sábado. La creación de un plan de seguridad para evitar que se activaran celulares robados también fue otra de las medidas que surgió a raíz de los debates por la muerte de Vanessa. Sin embargo, en los delitos más recientes, lo que se ha visto en casi todos los casos son los vínculos con policías o expolicías, y en este caso de Jordi, las manos criminales actuando desde la misma cárcel. Yo pienso que el mensaje que uno le puede enviar, que una persona, como usted dice, desde la cárcel, no puede darse el gusto de que porque maneje millones de pesos, él pueda decidir la vida de ti o de tu familia. Pero para eso está el cuerpo y la presión social. Yo espero, con la ayuda de Dios, estar aquí, aportándole algo a esta sociedad. No por mí, por mis hijos, que mañana van a decir o preguntar, ante una situación determinada, ¿cuál fue tu papel, papi? Lo van a preguntar y yo tengo que tener una respuesta. Con un granito de arena, desde mi trabajo, en derecho, en la comunicación, yo aportaré a esta sociedad. El emisario del DNI, quien se convirtió en el enlace entre Francisco Alberto Carela Castro y Negro Veras, está actualmente bajo investigación, aunque las autoridades no han revelado su identidad. Entre tanto, con posterioridad a la entrevista con Miguelina Llaverías, el informe ha tenido contacto con autoridades del más alto nivel, quienes dicen haberle recomendado salir del país para garantizar su vida. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos a las 11 en Noticias SN.